Shabbat Shalom. Entonces, nuestra parashá de hoy es la número 40. Esa parashá de hoy tiene el nombre de Balac. Ya en la enseñanza les diré quién era Balac. Sí. Esta parashá está comprendida en el libro de Números, capítulo 22, versículo 2, hasta el versículo 29, hasta el capítulo 25, versículo 9. Y la hastará correspondiente la encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo Miqueas capítulo 5, desde el versículo 6 al 6:8. Entonces, vamos a comenzar nuestra lectura de esta hermosa parashá. Digo yo hermosa porque es una enseñanza que nosotros debemos guardar en todo tiempo, lugar y espacio en nuestro corazón, para poder entender que lo que Dios dice es un mandamiento absoluto y eterno, y nosotros no somos nadie para cambiar las cosas de Dios, las cosas del eterno, de Hashem. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, lo que sucede en la creación, quieran llamarla como quieran llamarla, naciones, países, pueblos, animales, agua. Todo acontecimiento que sucede en esta creación, en la humanidad, tiene la soberanía de Dios. La palabra eterna del Señor declara de manera absoluta que a nosotros no se nos cae ni un solo cabello si es que Dios no lo permite. Es una verdad que nosotros debemos guardar y por lo tanto, confiando en esa fidelidad del Señor, que Él es el que tiene el control de todo, absolutamente todos, no hay lugar para que nosotros estemos viviendo con temor ni angustia. Aquellos que viven con temor y angustia son porque no están viviendo la maravillosa verdad absoluta de la palabra de Dios que declara, vuelvo y lo reitero, de que Él tiene el control de todo. Después nosotros tenemos que esperar las cosas de Dios. Todo lo tenemos que esperar de Dios. Nosotros no podemos intentar jugar a ser Dios. No. Tenemos es que esperar a Dios a que Él actúe en nuestras vidas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. En el tiempo, en el lugar, en el espacio y en la manera de Dios. No hay otra, hermanos. Ustedes no tienen por qué estar angustiando. Esperen en el Señor. Esperen en el Señor. Cuando la persona obedece ese mandamiento absoluto del Señor, el Señor le va a dar la gracia de tolerar cualquier situación que encuentre. Ahorita hablábamos nosotros aquí con el hermano Humbertico de que la juventud hoy en día vive con afán de estar buscando novia, buscando mujeres. Y resulta que la Sagrada Escritura dice que no hay que vivir en esos afanes, hay que esperar en el Señor. El Señor es el que le pone a uno la pareja, pero el Señor también respeta esa cuestión de obedecer o no obedecer. El que no obedece, que quiere ser Dios, que mira las cosas con ojos humanos, con ojos espirituales, hace elección mala. Le recordaba a él y les recuerdo a ustedes que tanto al hombre como a la mujer la elección más importante en la vida, la primera elección más importante de la vida para uno y que tiene una trascendencia eterna, la primera elección es el aceptar que Yeshua es nuestro Salvador y Redentor. Y esa decisión primera, importante de la vida del hombre y de la mujer,
marca la pauta para que Dios bendiga a esa persona para que no se vaya a equivocar en la elección segunda más importante de la vida. Yo le decía a Humbertico, ¿cuál es Humbertico? Elegir pareja. Pareja para matrimonio. Porque las Sagradas Escrituras dicen, la palabra del Señor en su Torah dice que el matrimonio es un pacto entre tres personas. Un hombre, una mujer y Dios. No es como dice el mundo, el novio, la novia y la querida. No. Eso es actuar con ojos humanos, eso es actuar carnalmente. Hay que mirar con ojos espirituales. Y ese pacto es para toda la eternidad. Entonces nosotros siempre debemos estar, a nosotros el temor que debemos tener, si es de tener temor, es fallarle al Señor. ¿Y cómo le fallamos al Señor? Cuando hacemos las cosas por fuera de los límites que establece la Torah. En la Torah está todo, absolutamente todo el manual de la vida. No hay necesidad de ir a buscar manuales de psicología, ni leer vanidades, ni leer horóscopos, ni nada de esas cosas. No, las Escrituras. No te vas a equivocar. No te quieres equivocar. Actúa conforme a las Escrituras. Entonces, esta parashá de hoy que se llama Balac y Balán, ¿sí? Según la traducción, es una gran enseñanza. Esta parashá nos enseña de que nosotros debemos hablar en lo que Dios nos manda hablar. Entonces ustedes me preguntarían a mí, ¿y qué es lo que debemos hablar? Yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que nosotros debemos hablar? Lo que está en la Torah. Nosotros no nos debemos inventar cosas. Y nosotros no podemos cambiar lo que dice la Torah, porque esa es palabra de Dios. La Torah es como si Dios nos estuviera hablando ahora mismo. Ahora mismo el Señor, a través del poder de su santidad, me está usando para que yo a ustedes les transmita esa palabra viva, permanente y eterna del Señor. Y aquí encontramos, podríamos decir que aquí encontramos algo incomprensible y que nos puede llevar a muchas personas, les he oído decir yo, y que el profeta Balán. Si nosotros discernimos a la luz de la Escritura y de lo que ya yo he dicho, pues, y miramos con ojos humanos, nos podemos engañar y sí podemos decir de que Balán sí fue un profeta. Pero si vamos a la luz, tomamos como plomada la Torah y confrontamos eso que hablaba Balán, no es un verdadero profeta. Entonces vamos a leer. Dice en el 22:2. Y Balac, ojo que aquí hay dos cosas que confunden, Balac y Balán. Balac era un rey. Balán era, entre comillas, que llamaban profeta. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Tenía temor. Él, que era rey de los amorreos, si nosotros vamos a la historia, al momento histórico de lo que está narrando Equidos, vamos a encontrar que los amorreos eran un ejército fuerte. ¿Sí? Un ejército fuerte, entrenado en batallas y que venía prácticamente invicto. Entonces, yo me preguntaría si desde ese punto de vista histórico, bíblico, de ese momento histórico, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Da a entender de que parece que tuviese miedo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenía miedo de quién? De Israel. Y resulta que Israel venía todo cansado por el desierto, sin ninguna preparación militar, y le tenía miedo. ¿Sabe por qué le tenían miedo?
porque él conocía las escrituras. Y las escrituras sabían desde Génesis para acá de que el Israel es el pueblo escogido de Dios. Y que Israel desde la creación ha sido bendecido, es y será bendecido hasta cuando Yeshua venga. Es el pueblo escogido. Y eso es una verdad que nosotros no podemos desconocer porque es palabra del Señor. Y entonces, fíjense cuántos enemigos. Aquí un enemigo de Israel es Balac. ¿Sí? Hoy, ¿cuántos enemigos no hay de Israel? Te ven en muchas iglesias hablando en contra de Israel. Hay algunos que, por ejemplo, que dicen que no, esos israelitas malditos que fueron los que mataron a Yeshua. Y resulta que Israel no fue quien. ¿Quién fue el que sacrificó? ¿Quién fue el que crucificó a los romanos? Los romanos, porque ellos eran los que gobernaban, ellos fueron los que de acuerdo a su ley declararon reo a Yeshua y lo crucificaron. Aquí de pronto el pecado es una desobediencia de Israel, de que algunos, no todos, algunos apoyaron eso. Pero esos que apoyaron a ellos estaban en oscuridad, estaban mirando. Habían unos que no lo apoyaron. ¿Sí? ¿Como quiénes? Los apóstoles. Muy bien, me gusta eso, hermana, que esté sintonizada. Entonces, aquí lo primero que debemos tener en cuenta era que Balac tenía un temor. Sin embargo, a pesar de que era un gentil, ¿sí? El temor que él tenía, aun cuando no lo creía, era de que él había leído de que Dios había bendecido a Israel. ¿Sí? Hasta cierto punto podríamos decir que como que tenía un poquito de luz para mirar algo con ojos espirituales. Pero no era el 100%. Así hay muchas personas. Conocen de las escrituras. Dicen que las creen, pero no las obedecen. Esos pertenecen al grupo de los Balac. Entonces, hermanos, cuídense de pertenecer al grupo de Balac. Todo aquel que no obedece la Torá, que se aparta de la Torá, pertenece a ese grupo de Balac. ¿Sí? Él cree de que ese pueblo está bendecido. Cree, pero no tiene la certeza y la evidencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no tienen la certeza y la evidencia de que evidentemente Israel estaba bendecido? Él oía y veía de que le estaba yendo bien, pero no tenía la certeza y la evidencia. ¿Alguno de ustedes me puede dar la respuesta por qué no tenía la certeza y la evidencia? Porque no tenía el poder de la santidad. El poder de la santidad es que le da a uno el tener certeza y evidencia y obedecer. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Cuando el Señor, Abraham era un idólatra. ¿Sí? Su papá hacía ídolos. Pero el Señor lo llamó. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Oyó al Señor. Le creyó y obedeció. Oye del Señor, pero no obedece. Entonces, tenemos que ser del grupo de Abraham, no del grupo de Balac. ¿Sí? Ven la enseñanza, que les quede esto grabado. Todavía en el mundo hay cantidades, son muchos los Balac y son pocos los Abraham. ¿Sí? Entonces, hay que creer, hay que oír, creer y obedecer a la manera de Abraham. Pero el oír y el creer y el obedecer no es cualquier cosa, es a la palabra absoluta y eterna del Señor. Para que el Señor le dé la gracia de irle bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces, Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo,
porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Tenía miedo, ¿sí? O sea, todo el pueblo de Moab, o sea, los moabitas, ¿sí? Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor como el buey lame la hierba del campo. Que uno mete una vaca o mete un buey, ¿sí? Uno lo mete donde hay hierba y vegetación. Por ahí, si tú metes una vaca más o menos por ahí, en 15 o 20 días ya no ves nada. Eso es lo que se refiere, que no deja nada. Entonces, esa es una metáfora que se está utilizando allí. Y en aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y envió mensajeros a Balán. ¿Quién era Balán? El que decía, entre paréntesis, que era profeta. Hijo de Beor en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto. ¿A quién se refiere? A Israel. Y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé a que quien tú bendices es bendecido, y quien tú maldices es maldecido. Me detengo ahí para explicar eso. Resulta que este Balán sí tenía algo especial, como hay algunas, no, tenía un don. Tenía un don. Balán tenía un don, el hechicero o profeta. Sí tenía un don y ya tenía fama, que él tenía el don de que a quien bendecía quedaba bendecido y a quien maldecía lo maldecía. Yo recuerdo, para que ustedes hagan la comparación, yo recuerdo que en mi pueblo, Baranoa, había un sacerdote católico que tenía el don de sacar los espíritus. Y era algo verídico, pero sin embargo era un sacerdote que tenía mujeres por todos lados. Entonces, ¿será que ese tipo era realmente un verdadero nacido de Dios? No. Eso quiere decir que Dios es soberano. Dios le puede dar un don inclusive y de hecho vas a encontrar de que muchas personas pueden hacer no milagros, sino cosas sobrenaturales, que es diferente. Cosas sobrenaturales diferentes a milagros. Los milagros vienen de Dios, de allá, del cielo, del reino de la gloria y la justicia. Lo sobrenatural es aquí en la tierra. Y lo sobrenatural tú lo puedes explicar por la ciencia. El milagro no lo puedes explicar. Lo puede explicar la Torá a veces, pero si es un misterio el Señor no lo explica. Entonces este señor tenía un don natural. Bendecir y maldecir. Por ejemplo, dos cosas opuestas. Bendecir y maldecir. ¿Ya? Pues los hechiceros y las brujas van y contratan para que hagan el bien, para que les vaya bien en el negocio, pero también para que les vaya mal. Esos son un ejemplo de Balán. ¿Ya? Entonces, Dios le dio ese, pero no era un verdadero nacido Dios, no era un verdadero profeta. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos distinguir un verdadero profeta? Un verdadero profeta de uno falso. Háganme el favor, alguien, un hermano, vayamos a Deuteronomio 13. Sí.
No, comiencen a leer Deuteronomio 13. Se levanta en medio de ti un profeta. Ahí está, sigue. Soñador de sueños, y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí, déjalo ahí. Ahí tienen la fórmula, hermanos, para probar si es algo que viene de Dios o no de Dios. Porque entonces algunos pueden hacer cosas sobrenaturales y pueden hablar bonito del Señor. Hay muchos predicadores que hablan cosas bonitas del Señor, ¿sí? Pero no obedecen sus vidas, no dan testimonio de que sean del Señor. Esos son de la categoría, pertenecen al equipo de Balaam. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para saber distinguir. Y la fórmula para toda, la Torá da toda fórmula. Ahí tienen la fórmula de Deuteronomio, lo que acaba de hablar. Sí, hermano. ¿Ah? Sí, esos son de la familia Balaam. Sí. ¿Ah? La diferencia, lo uno es, hay que saber distinguir entre sobrenatural y milagro. Entonces, no todo lo sobrenatural es milagro. ¿Cuál es milagro? Milagro es lo que ni la ciencia ni nada lo puede explicar. Lo sobrenatural sí lo puede explicar la ciencia. ¿Sí? Pero, y también tú miras si el que está haciendo la mejor manera es, quizás la fórmula excelente, inequívoca, es lo que dijo la hermana. Una persona puede, por ejemplo, levantar un muerto, pero si esa persona no está dando testimonio del Señor y está predicando cosas que son diferentes a la Torá, eso no es milagro, eso no viene de Dios. Y la gente se deja engañar mucho por esas cosas. Ah, no, mira que hizo un milagro. Y entonces se tiran al suelo y tal, y una cantidad de cosas. Pues tenemos uno de los ejemplos famosos, es el Benny Hinn. El testimonio en su vida da. Entonces, la fórmula, no se le olvide, la fórmula es de Deuteronomio, el que leyó. Esa es la fórmula para saber distinguir. Pueden hacer todo lo sobrenatural, no milagro, que la gente cree que es milagro. Pero si esa persona está enseñando cosas contrarias a la Torá, o su vida no da testimonio de que es de la Torá, sáquenlo. Eso no viene de Dios. Lo hacen en nombre de otras entidades. Sí, no, y es que lo que pasa es que el veneno está en que lo hacen en nombre de Dios. Y están falseando allí el nombre de Dios. ¿Sí? Eso es una... Exactamente. Entonces, hermanos, tengan cuidado, porque hay gente que les gusta ir donde los brujos y donde las hechiceras. Ojo, porque van a tener, después aquí van a ver ustedes el final de los moabitas por haberse hecho eso. Y el final de Balaam, que no fue nada trágico. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Toda desobediencia trae consecuencias. Esa es otra cosa que nunca olviden. Toda desobediencia al Señor trae consecuencias. Esa es una ley espiritual que se da porque se da tarde o temprano. Y toda desobediencia trae consecuencias y esa consecuencia se paga aquí en la tierra. Por eso es que nosotros debemos ser celosos de mantenernos dentro de los límites de la santidad, de la obediencia al Señor. ¿Entendieron todo? ¿Tiene alguien alguna duda o alguna pregunta? Si hay alguna duda, los hermanos tienen alguna duda. No, ok. Entonces, continuamos. Y envió mensajeros
a Balán, hijo de Beor, en Peor, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarles. Mira, un pueblo salió. Ven ahora, te ruego, y maldíceme. Fíjate que tenía las dos cualidades de bendecir y maldecir, pero lo que más hacía era maldecir. Y la gente buscaba era porque se maldecir. Y el maldecir es contrario a la obediencia al Señor. Cuando tú vas a los hechiceros y a las cuestiones, pues le está pasando lo que le está pasando aquí a este rey, a Balac. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios lo que dice, obedezcan. Pero está diciendo es maldecir. ¿Sí? Es la antítesis de bendecir. Entonces, fíjate el corazón de ese tipo. ¿Sí? Y entonces, la fama de comer de este profeta, entre comillas, era que bendecía y maldecía. No pueden haber una antítesis, o sea, no puede ser un profeta que haga las dos cosas contrarias que Dios está determinando. ¿Sí? En este caso, si fuera un verdadero profeta, vas a bendecir. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios quiere. No quiere Dios maldecir. Entonces, cuidémonos de eso. Y dice, y fíjate que le dice, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, pueblos gentiles, fueron con el precio de la adivinación en la mano. Ay, estos brujos y hechiceros hacen gratis las cosas. Un verdadero profeta no cobra por hacer un mandato del Señor. Entonces fueron. Entonces, y le llegaron a Balán y le repitieron las palabras de Balán. Ya las dijimos, de que fuera a maldecir a Israel. Y él les dijo, pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Al leer esto uno está diciendo, uy, ese Señor es buena gente, es temeroso del Señor, porque Él no está diciendo nada con boca humana, sino que tiene que esperar desde el consejo del Señor. Y dice, este es un hombre de Dios, está diciendo que va a esperar lo que diga el Señor. Pero vamos en el resto de la lectura que no es tal, tiene otro propósito. Esos son los que utilizan la palabra de Dios para unos propósitos diferentes a lo que Dios manda. Y los jefes de Moab se quedaron con Balán. Entonces todos esos emisarios se quedaron allí. Entonces Dios vino a Balán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Vaya, hasta aquí decimos, este es un hombre que Dios le habla. Algo que es bueno, algo que es un profeta. Con ojos humanos. Y Balán dijo a Dios, hijo de Zippor, de rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto sobre la faz de la tierra, ven ahora, maldícemelos, quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Aquí Balán le está diciendo a Dios el mensaje que mandó el rey Balac. Y Dios dijo a Balán, cuando Dios escuchó, dijo, no vayas con ellos. No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Hermano, lo que Dios bendice es bendito y nadie le quita la bendición. Y desde ya me voy a adelantar un poco a la parashá. La pregunta sería, ¿y cuándo todos los que andamos en los caminos del Señor en obediencia somos bendecidos? ¿Y cuándo perdemos la bendición? Cuando desobedecemos la palabra de Dios. Hermano, hermosa enseñanza que nos está dando aquí esta parashá. No nos expongamos a perder la bendición del Señor. Y ya de por sí es una bendición del Señor saber que Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces, cuidémonos de no perder
la bendición de Dios, porque la bendición de Dios se pierde con la desobediencia. Lo que Dios dice, así es. Si Dios dice, tú eres bendito, es así, que nadie lo cambie. Pero hay un problema de que como tú no obedezcas, pierdes la bendición. ¿Entendido? Estar atentos en todo momento, lugar, espacio y circunstancia para jamás perder la bendición del Señor con nuestra desobediencia. Hermosa enseñanza que nos está dando esta parasha hoy. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Aquí uno dice, oh, usted es un hombre santo, un hombre obediente al Señor, temeroso al Señor, no se quiere apartar de lo que el Señor manda, pero en su corazón hay algo diferente. Vamos a ver qué es eso diferente. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac, seguramente le dijeron, ¿no? Vea, este tipo dijo que él no podía maldecirlos porque el Señor le dijo que ese pueblo era bendito y que él no podía maldecirlos sino bendecirlos. Obediente al Señor, aquí podríamos estar pensando ya. Miren, aquí viene la cascarita. Entonces, Balac envió jefe otra vez, más numeroso y más distinguido que los anteriores. Y de ñapa, pues, con más plata, con más oro. Si les ofrecía $1,000, esta vez ya van con $6,000, porque no vayas a creer, ya Balac sabía cuál era el corazón de él. Como todo hechicero y como toda bruja le interesa el dinero, como a este Benillo era el dinero, como a también, otro falso profeta, como es el Cash Luna, esos Balac, todos lo hacen, hablan de Dios, pero su corazón es otro. Entonces les mandaron más porque él sabía, no, si yo le aumento, ustedes se fueron con un maletincito, ustedes se van ahora con 4 maletines. Le sabía, lo estaba trabajando psicológicamente. Y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí. Le pusieron unos 5 maletines diferentes a 2, le fueron el ojo y, no, yo tengo que ir, voy a perder. Yo no voy son 5 maletines con $5,000 cada uno en esos maletines. Eso le pasa a mucha gente hoy en día. Dañan su obediencia por maldición, ¿sí? Frente a las dádivas que se les presenta el enemigo. Porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Vaya, fíjate hasta dónde lo estás tentando. Haré cualquier cosa que tú me digas. Se la puso fácil. Ven, pues te ruego y maldíceme a este pueblo. Otra vez, van 2 veces que le está pidiendo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Uno podría decir con ojos humanos, insobornable. Pero el hombre lo que estaba tenía la haga y dice, no me sirven 5, a mí me servirán más de 5. Pero en realidad, ¿sabe qué era lo que él estaba persiguiendo? Perseguía, fíjense, vamos a verlo en el reto, me voy adelantando, porque para no hacerla tan larga. Él perseguía dinero y perseguía poder. Ese es el ansia de hoy en día de mucha gente. Cuando tienen plata, entonces como ya tienen mucha plata, y mucha gente comienza a juntar plata, es para tener poder. En realidad el último fin es tener poder, no es tanto la plata. La plata es un fin para tener poder. ¿Sí? Y hay mucha gente así. Pasa en la política nuestra.
La mayoría de los políticos son gente ricas. Y no se contentan con tener el dinero. No, quieren poder. Y cuando tienen el poder, más poder. Si los nombraron secretarios, quieren ser ministros. Y si los nombran ministros, ya quieren ser presidentes. Y si lo quieren ser presidente, quieren ser otra cosa más alta. El corazón y el ansia del hombre es insaciable. Pero Dios pone un límite. Mantengámonos en los límites del Señor. Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Peló el cobre. ¿Por qué creen ustedes que peló el cobre? Ya el Señor le había hablado. Cuando el Señor habla, ya dijo el Señor, tú no vayas a maldecirlo, pero yo 5. Sí que no. Entonces, si esa es la estrategia, y aquí enseguida yo personalmente digo, este tiene otro propósito. ¿Qué va a hablar más que el Señor si ya el Señor le dio una orden? Hermano, el Señor nos está dando una orden que está en la Torá ya. Y ustedes no tienen por qué estar buscando otra orden. Cuídense de los falsos profetas, de los falsos predicadores que les están enseñando cosas diferentes a la Torá. Eso también son Balaam. Estamos llenos de Balaam. Las iglesias están llenas de Balaam. Porque predican unas cosas que dice la Torá, pero predican otras cosas que no son de la Torá. Igual Balaam. Fíjense cómo las cosas se repiten. Cuidémonos entonces de los Balaam, que están hablando de la palabra de Dios, pero también enseñan cosas que no son de Dios. Lo pasamos por el sedazo de Deuteronomio 13 y no califican. No califican, no aplican. Entonces, y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, entonces fíjate, ya Dios le dice, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo. Otra vez el Señor le repite, lo primero, ¿no? Yo te dije ya que, vuelvo y te digo, bendícelo. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos está predicando continuamente la palabra y nosotros hacemos lo contrario? Cuando los papás de uno, ¿puedo ir a otra parte? No. Para que tú veas, exactamente. Entonces, aquí Dios le va a dar una lección. Aquí Dios ya, podríamos decir que Balaam endureció el corazón y Dios va a mostrar el endurecimiento del corazón como lo hizo con el faraón. Ahora, aquí hay una cosa muy buena que es para tener en cuenta. Resulta que dice, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Ahí dice ve con ellos. La traducción del hebreo no es ve con ellos. ¿Sí? Ve, acompáñalos, pero no hagas lo que ellos quieren que tú hagas. ¿Sí? Es la verdadera traducción del hebreo. Lo importante es que él está diciendo, pero no te juntes con ellos en sus ideas contrarias a mí. Es lo que dice la traducción. Traduciéndola desde el hebreo. Esto aquí, pues, no es una traducción que no va en concordancia con la verdadera esencia de lo que quiso decir en hebreo el Señor. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra Balaam. Iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Ya el Señor comenzó a mostrarle la dureza del corazón de Balaam, porque ya había desobedecido al Señor. Endureció su corazón y está mostrando el endurecimiento del corazón por haber desobedecido.
Ya el Señor aquí comienza a mostrar las consecuencias de la desobediencia del Señor. Entonces viene y narran aquí de que el asna, vino un ángel y entonces la asna se echó para un lado y que le golpeó una pierna y después lo metió en algo que solamente cabía el asna. Pero ese era un mensaje que le estaba dando el Señor, que se devolviera. Y llegó y golpeó, dice ahí, que golpeó varias veces a la burra, al asna, para que siguiera, haciendo de que el Señor le había dicho. Y la asna llegó y le tuvo que hablar. El Señor le puso voz al asna para decirle, déjate de estar golpeándome, yo no tengo la culpa, es el Señor que está diciendo que no sigas. Hasta la amenazó a la pobre burra de muerte, porque estaba enceguecido. Estaba enceguecido. ¿Por qué? Porque su mente era, él estaba, dice, ahora ya voy coronando, porque ya me mandaron 5 maletines, cuando esté allá le aumento la cuota. Este hombre quiere quemar día, bueno, pero le va a costar. Bueno, entonces seguimos. Ya vimos lo del ángel, y el ángel del Señor, el 26, y viendo el 27, lo del asno. Entonces el Señor abrió la boca, ya se los dije, ¿qué te ha hecho yo? Yo me he golpeado estas 3 veces. Bueno, entonces, y el asna dijo a Balaam, ¿sí? He tenido nada, entonces, el 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor, se los abrió para que se diera cuenta que todo era del Señor, porque el Señor es el que tiene el control de todo. ¿Sí? Ahí le abrió los ojos. Quiso por su gracia abrirle los ojos ante la desobediencia. Podría yo decir de que le está dando una oportunidad para que se arrepienta, ¿verdad? Y vio al ángel del Señor en pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose se postró sobre su rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna hasta 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino era contrario. El ángel está diciendo, mira, tú no has podido entender de que el Señor no quiere que vayas, que te devuelva. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Sí? Cuando le dice eso. Porque tu camino me era contrario. ¿Sí? Porque el ángel estaba hablando las cosas que Dios había mandado. Que el camino que había escogido Balaam era contrario a lo que Dios había dicho. Cuídense, hermanos, de coger caminos equivocados, diferentes a lo que Dios nos está ordenando. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí. En el 34, ¿no? Pero ahora sí te desagrada, me volveré. ¿Sí? El ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres. Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes. ¿Cuántas veces ya van? 3 veces que el Señor está repitiendo. No los maldiga. Véase, se lo está repitiendo. Así nos pasa a nosotros. El Señor de sábado en sábado nos está diciendo cosas y a veces nosotros no le paramos bola y de terco queremos ser como Balaam. Queremos hacer lo contrario. Cuidémonos. Cuidémonos porque después trae consecuencias. Entonces fíjate en el 38. Mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca esa diré. Fíjate, ya otra vez dice, no, pues yo voy allá, pero yo diré lo que el Señor dice. Balaam fue con Balac, el 39, y llegaron a Kiriat Usot, y Balac sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él. Y sucedió que a la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal y desde allí vio un extremo del pueblo. Entonces Balaam dijo a Balac, construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros.
¿Ustedes recuerdan qué nos hace recordar estos 7 sacrificios? Nosotros hemos estado leyendo para allá y para allá, las parashás de atrás, ¿no? ¿Quiénes hicieron también sacrificios? Fueron 7 personas. Abraham. No, primero, ¿quién fue en Génesis? No, en Génesis. Abel. Abel hizo sacrificio. Abel. Después fue Abraham. ¿Sí? Después fue Isaac. Después fue Jacob. ¿Quién más? Bueno, no recuerdo, pero son 7 personajes que hicieron sacrificios al Señor. Y este nos hace recordar esos 7 sacrificios. Un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac, el 13 y 23:3, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber, y se fue a un cerro pelado. No tenía por qué estar diciendo eso. Si el Señor 3 veces se lo ha dicho y todavía, eso es engañando. Eso es creando una estrategia para que el otro le dé más. ¿Sí? Ya otra vez va a esperar otro mensaje del Señor. Hombre, a nosotros el Señor de sábado en sábado nos está dando el mismo mensaje y nosotros todavía queremos estar buscando otra clase de mensaje. Una enseñanza que debemos tener y no seamos Balaam. Dios salió al encuentro de Balaam y le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Porque tenía la falsa idea de que Dios, uno lo podía, como hay personas que lo creen de que obedecer a Dios es hacer obras. Entonces él dice, fíjate cómo dice, te hice ya 7, entonces pues tú tienes que ahora corresponderme, como si lo fuera mandando a Dios. Y es lo que le pasa a nosotros a veces con las oraciones. Dame un novio, dame un esposo, dame trabajo, dame. Entonces lo que hay que pedir es que la sanidad espiritual primeramente. Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sabes? Entonces nosotros no debemos estar pidiendo cosas materiales en nuestras oraciones. Primero pedamos las cosas del reino, la gloria y la justicia, que Dios lo dará por añadidura. Eso no quiere decir que nosotros no pidamos cosas. Sí le podemos pedir cosas, pero hay que agregarle, hágase primero la voluntad de darme mi sanidad espiritual y darme lo demás. Si es tu voluntad. Porque la oración no es para forzar la voluntad de Dios. La oración es para saber cuál es la voluntad de Dios. No se lo olvide. Porque hay gente que quiere forzar la voluntad de Dios. Dame esto, dame aquello. Bueno. Y el Señor puso palabra en la boca de Balac y le dijo, vuelve a Balac y así hablará. Él entonces volvió a Balac y aquí que estaba junto a su holocausto él y todos los jefes, y comenzó su profecía y dijo, desde Harán me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob y ven y condena a Israel. Bonito esto. Esta es palabra que puso Dios en la boca de Balaam. ¿Cómo maldeciré a quien Dios ha maldecido? ¿Sí? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes los observo. He aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Promesa que hizo el Señor, ¿no? Pueblo prototipo. ¿Quién es? Israel. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob? Lo dice. Aquí están mencionando la Sagrada Escritura porque es el Espíritu de la Santidad que está hablando por la boca de Balaam. Balaam sí quería maldecir, pero no pudo porque Dios es el que te pone las palabras. ¿Sí? O numerar la cuarta parte de Israel. Muera yo, la muerte de los restos, y sea mi fin como el suyo. Dice, muera yo si no cumplo la palabra del Señor, pero no, el corazón de él era otro. Entonces viene la segunda profecía, ¿sí? Creo que ustedes leyeron la parashá, no sé ya cómo que me estoy pasando. No, miren lo que dice el 12, el 23:12. Y él respondió y dijo, no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca. Un mensaje para ustedes.
para mí, para todo el pueblo de Dios, nosotros debemos hablar es lo que pone Dios en la boca de uno. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere poner en la boca de uno? ¿Cómo? La Torá, la Torá, la Torá y la Torá. Y estas enseñanzas del sábado es pura Torá. Aquí les estamos diciendo a ustedes qué es lo que deben hablar. ¿Sí? Balaam le dijo entonces, te ruego que venga conmigo a otro sitio donde podrás verlo, aunque solo verás el extremo y no lo verás a todos, y desde allí más. Todavía le está diciendo que lo siga maldiciendo. Lo lleva otra vez para que lo maldiga y tiene ganas de maldecirlo, pero el Señor no le da palabras sino de bendición. Entonces, esa es la verdadera situación de Balaam. Balaam en su corazón sí quería maldecirlo, pero lo que Dios ha bendecido, nadie puede cambiarlo. Y ustedes van a encontrar en la parashá de que después que ya él bendijo y que no maldijo nada, sin embargo, después de todos esos eventos, él le dice, no, pues, pero yo sí tengo la forma de cómo hacer de que le caiga la maldición a Israel. Fíjense que esto es importante, para no demorarme tanto. Siguiendo la parashá vamos a encontrar de que ya Balaam se ve desarmado. Quiere maldecir a Israel, pero solamente le salen son bendiciones porque es Dios quien le pone las palabras. Él quería, pero Dios dijo, no, así nos pasa a nosotros. A veces, ya. Entonces, él sabía muy bien de que la Sagrada Escritura o la Torá enseñaba que el pueblo de Israel y que igual para nosotros sabía de que para perder la bendición del Señor, la fórmula es que le desobedezcan al Señor. Eso lo sabía él. Y yo pregunto, ¿por qué lo sabía él? Hombre, porque es que resulta que este personaje, Balaam, ustedes saben de quién provenía su genealogía. De Sem, hijo de Noé. De Sem, hijo de Noé. Y Noé le enseñaba a sus hijos la Torá. Y Sem enseñó a sus hijos la Torá. Y Balaam tuvo que enseñar la Torá y le tuvieron que haber enseñado de que la bendición se perdía cuando se desobedecía al Señor. Entonces, él sabía eso. Sabía por revelación de la Torá y por ahí va muy bien. Pero igual, como él sabía que la maldición venía cuando se desobedecía, el consejito que podríamos decir que fue la regla de oro, para que se ganara toda la plata que se quería ganar y todo lo que él era decirle, ven acá, ya definitivamente de mi boca, pero te voy a dar la fórmula. Mándale mujeres bien bonitas, ¿sí? Para que les extravíen los ojos espirituales a Israel, para que lo desobedezca y les cae maldición. Claro, porque la bendición de Dios se pierde con desobediencia. Él sabía eso. Y fíjate que la fórmula le dio resultado. Las mandó allá. ¿Y qué fueron las consecuencias? Murieron una cantidad de israelitas por haber desobedecido al Señor. Bueno, ya para terminar, resulta que toda desobediencia trae consecuencias. Miren todas las desobediencias de Balaam. Vamos a encontrar en el 25, ayúdenme porque no recuerdo en dónde es, en donde... Número 20. Sí. En donde encontramos, bueno, hay una parte de esta
en donde encuentran de que Balaam fue nombrado rey, porque eso era lo que él quería. Y resulta que llegó Israel allá y ¡pum! Lo mataron a todos esos que estaban ahí, cayó él. Consecuencia de la desobediencia. Yo pienso que eso está creo que está en Deuteronomio, me parece. Lo leí, pero ahora no recuerdo. No es por acá, más adelante, bastante adelante, muy adelante. De todas maneras, pues, tengan la certeza que lo leí. No recuerdo ahora, se los dejo de tarea. Vamos a encontrar que Moisés ordenó acabar un pueblo por allá de los moabitas bien atrás y se dieron la sorpresa de que encontraron allá a Balaam siendo rey. Porque eso era lo que él quería. Quería plata y quería poder. Coronó, como dicen por ahí. Pero como eso era una desobediencia al Señor y toda desobediencia trajo consecuencias, ¡pum! Punta espada murió. Consecuencia de la desobediencia. Hermanos, primera enseñanza. Toda desobediencia al Señor trae consecuencias. Nosotros debemos hablar lo que ordena el Señor, no otra cosa diferente. Lo que Dios dice, el hombre no lo puede cambiar. Lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Entonces, nosotros que perseveramos de manera permanente e intencional a obedecer al Señor, cuídense, porque el enemigo anda como león rugiente, el mundo, la carne y el demonio andan tratando de desobedecer como a Balaam. Cuídense de no, porque traerá consecuencias. Entonces, esa es la enseñanza de hoy, que nos deje a nosotros un propósito para que nosotros nos demos la pela de estar permanentemente y obedeciendo solo la palabra de Dios y no los parámetros ni de la carne, ni del mundo, ni del demonio. Para que todo no lo veamos con ojos humanos, sino con ojos espirituales. Ver con ojos espirituales es verlo a través de la Torá. ¿Sí? Ver todo a través de la Torá. Y decir la fórmula de Deuteronomio 13 para que sepan distinguir quién realmente es de Dios y quién no es de Dios. Porque hay muchos que hablan verdades de Dios, pero también enseñan cosas que no son de la Torá. Y el testimonio de su vida no corresponde a lo que debe ser el testimonio de un verdadero profeta o un verdadero obediente de Dios. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen inquietudes? ¿Tienen dudas? ¿O quieren agregarle algo? Hermana. Una aclaración total de que Balaam definitivamente no era creyente ni nada de eso. En Judas queda estipulado que está puesto a condenación, donde lo comparan a Caín y mencionan que Balaam se fue por tras del lucro. Entonces, que ellos están. Bueno, ahora que me dice eso me acordé y aquí tengo unas citas bíblicas que para poderlas terminar. Vamos a leer Apocalipsis 2:14. Fíjense que todo esto que yo he dicho está en la Torá, que está en el Antiguo Testamento. Siempre el Nuevo Testamento tiene que estar acorde con el Antiguo Testamento. Y el último libro, que es Apocalipsis, qué cosa tan bonita. Miren lo que dice Apocalipsis 2:14. Léala, hermana. 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Ojo con practicar la doctrina. Sigue. Enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Ay, cuántos Balaam hay diciéndoles a nosotros y nos están enseñando en sus púlpitos de que ya el día de descanso no es el sábado, sino el domingo. Y que ya, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que ya no es Pascua, sino Semana Santa. Y te están enseñando que de que Yeshua
resucitó, murió el Viernes Santo y resucitó domingo, contrario a toda la Torá y así muchas cosas. Y aquellos que predican el divorcio, el Señor dijo, el hombre dejará a sus padres y a sus hermanos y se unirá con la mujer para que sean un solo cuerpo y una sola carne para toda la vida. Lo que Dios atare en el reino de la gloria y la justicia, no lo desatare el hombre. Y dice que la única manera de acabar con ese vínculo, con ese pacto, con ese mandamiento, es la muerte de uno de ellos. Para nosotros solamente es permitido casarse en segunda nupcia si llega a morir una de las parejas. Porque eso es un vínculo así. Yo recuerdo muy bien el ejemplo que puso mi señora enseñando en la otra iglesia sobre cómo es el ejemplo mío, el de los papeles. Dígalo. Es como yo pego 2 hojas con pegante. Con colbón. 2 hojas de blog, péguenlas con colbón. Y después uno lo Trata de separar los que no se hagan daño. Se rompen. Así es el matrimonio. Y eso es lo que Dios quiso decir. Lo que yo atare no lo desatare el hombre. Porque el que lo quiera desatar le traerá consecuencias. La Torá sí nos enseña a nosotros de que solamente hay un momento para el divorcio. ¿Quién lo sabe? No, ni siquiera con adulterio. Eso fue Moisés por la dureza del corazón del hombre. Acuérdate, dice, eso lo permitió Moisés por la dureza del hombre. Y dice Yeshua, ¿cómo es en el principio? Entonces él dice, en el principio Dios dijo, lo que se atare en el cielo no lo desatare el hombre por nada. Se unirá en un solo cuerpo y una sola carne. Pero sí hay un momento, en la Torá hay un momento cuando es válido el divorcio. A ver, estamos haciendo un examen de Torá. A ver, nadie lo sabe. Tú no lo sabes, mira. Yo que tanto que lo he enseñado. Bueno, a ti es... Con la muerte. No, bueno, no, sí. No, ya caramba, ¿qué divorcio? Estando vivo, ¿cuándo es divorcio? A ver, ¿sabes cuándo es permitido el divorcio? Enseguida voy a aprovechar ustedes, a los jóvenes que no se han casado. El mandamiento del Señor es que en la Torá y en los mandatos del Señor no existe noviazgo. Eso se lo inventó el hombre. En el compromiso. En el compromiso. Entonces la Torá establece de que si a Humbertico le gusta una chica que sea del mismo yugo, Humbertico va donde el papá. ¿Sí? Y le dice, vea, yo vengo aquí porque estoy enamorado de su y ella está enamorada de mí. Nosotros hemos decidido casarnos. Entonces, bueno, muy bien, ok. Entonces, hoy se sella el compromiso matrimonial. Según la Torá, el compromiso matrimonial no es noviazgo, ya es un compromiso. Ese es un compromiso igualmente entre un hombre, una mujer y Dios. Ya, en ese compromiso, ¿verdad? Pero entonces resulta que después viene el casamiento, que ya es la bendición final. Pero si en ese compromiso sucede alguna de las cosas, inclusive lo que usted dijo, la hermana, sucede un adulterio o una fornicación sería. Sucede una fornicación o algo, una inmoralidad, como lo llama la Torá. Una inmoralidad de los dos. Entonces ahí sí vale el divorcio porque todavía no se ha unido el pacto. Entonces ahí sí. Pero una vez que ya entraron a la jupá, ya ustedes saben que es la jupá, donde se casan, y se dio la bendición del Señor conforme lo dice la Torá, ahí sí no hay chance de divorcio. Así que en el compromiso es que tienen el chance, pero con una razón válida de la Torá.
no por una razón con ojos humanos, sino con ojos espirituales. Ese compromiso está porque Dios da la gracia de que se arrepienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo frente a eso? No se separe. ¿Sí? O sea, no se separe. Solamente se separa cuando hay peligro de la vida. Por decir algo que el marido le pega o la amenaza a muerte, dice, porque Dios hizo para que estén en paz. Pero si no tienes paz por amenazar, sí, sepárense de cuerpo. O sea, se puede ir el uno para su casa y el otro para otra casa. Porque las oraciones de la esposa que sigue obediente al Señor o las oraciones del esposo que es obediente al Señor, Dios le puede dar la gracia de que ella se arrepiente y vuelva otra vez. Entonces, aprovecho la oportunidad para aquella fórmula humana que dicen, es que yo no me caso con ella porque no era señorita. Ojo, si esa, no la puede repudiar, porque si esa chica tiene temor del Señor. Yo conocí un caso de que no se quería casar la persona, que porque no sabía que no era virgen. Y yo entonces le dije, ven acá. ¿Y cómo sabes tú que no era virgen? Y dice, porque me lo dijo ella. Y dice, esa muchacha está dando un gran testimonio de que está obediente al Señor. Y le dije, ven acá, y tú así, tú fornicaste también. Dice, sí, dice. Y tú tuviste el valor de decirle a ella, ¿y quién eres tú para venir a establecer una diferencia? Si los dos eran pecadores, el otro tuvo el valor de habértelo dicho, y que tú no has tenido el valor de decirle que tú estabas en las mismas condiciones de ella. ¿Qué le dijo Yeshua a la pecadora? Te son perdonados. Porque hubo un arrepentimiento. Cuando tú confiesas el pecado, ¿sí? Con convicción de arrepentimiento, Dios perdona. Sea el pecado que sea. Imagínate, porque si Dios no perdonara los pecados, David se arrepintió de homicidio, de adulterio y de esas cuestiones, pero lo hizo sinceramente y dio muestra de arrepentimiento. Entonces, no se pongan hasta haciendo discernimientos humanos porque se equivocan. Entonces, ya sabes, Humbertico. Hermano, que cuando tenga que la persona, supongamos, Dios lo quiere elegir a la otra y sigue y le perdona y le perdona y le perdona y sigue lo mismo, porque eso tampoco es fácil. Es como si la golpeara todo el tiempo porque tampoco... Ya te digo de que Pablo dice, la oración de uno de ellos, la oración es grande. Lo que pasa es que hay que orar con obediencia. Tengan la seguridad que si una de las parejas obedece al Señor y ora porque se arrepiente, el Señor se lo da. Por eso es que uno no va a poder responder al Señor, entonces no conviene casarse. Sí. Ellos tenían como ese respaldo. Exactamente. Sí, entonces el Señor dice, no, pues, si tú no te estás quemando y es tu deseo de no casar, pues no te cases. Pero mejor sería que se casara porque no te quemaras. Ay, qué bonito, ¿verdad? Son cosas bonitas esas y sobre todo para los jóvenes que a veces tienen cucarachas en la cabeza sobre estas cosas. Pero es que, hermano, nosotros, o sea, yo digo que cualquier matrimonio, o sea, en realidad se quiere separar, pero Dios es el que mantiene a uno la obediencia. Bueno, entonces, ahorita, fíjate lo que tú estás diciendo y lo que dice Humbertico. Al principio de la enseñanza les dije de que uno tiene que obedecer al Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor cuando tú vas a buscar pareja? De yugo igual.
Esas cosas que ustedes han puesto aquí que ha sucedido, sucede cuando escogen de yugo diferente. Pero dos, hombre y mujer, que son del mismo yugo, que están dando testimonio de obediencia y tienen temor de Dios, tengan la seguridad de que tienen la bendición de Dios, y la bendición de Dios no se pierde mientras sigan obedientes. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tomar como plomada el discernimiento humano. No, la plomada es el discernimiento espiritual que se encuentra en la Torah. Disciernan todos espiritualmente, porque no estamos acostumbrados a discernir humanamente. No, para Dios no hay nada imposible. Mire, acabamos de ver el ejemplo de Balaam. Quería maldecir, pero sin embargo el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era... Y sin embargo llegó y él sí sabía la fórmula. No, yo sé cómo se puede llegar a ver haciendo los que desobedezcan al Señor. Dije, mándales un viaje de mujeres bien bonitas que les bailen ahí la música esa de hoy, esa que mueven. Para que vean que... ¿Me dan cuenta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, entonces vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado esta maravillosa gracia de que en este día de hoy nos has enseñado palabra absoluta y eterna. Y te pedimos que esa palabra llegue y encuentre en nosotros un corazón fértil que dé frutos de vida eterna. Te pido en esta mañana de una manera muy especial a los jóvenes de esta congregación, a los jóvenes que nos visitan, porque sabemos que existe una intención en sus corazones de obedecerte a ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús Hamashiach, que a todos ellos pongas un corazón recto, ¿sí? En obediencia absoluta, permanente e intencional de tu Torah. Y todo sea para la honra y gloria tuya, bajo la dirección permanente y eficaz del poder de tu santidad. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.